nosotros el doctor Guillermo Rafanielo, secretario de Cultura de la Asociación. ¿Cómo anda? Muy bien, Camila, buenas tardes. Buenas tardes, José. Aquí Hola, una doctor. vez más contentos y agradecidos de poder participar en este espacio, en esta columna. Y para poder hablar de este tema, contanos a quién ha traído el día de hoy. Un expositor de lujo, que ahora lo van a conocer cuando empiece a darnos las primeras palabras. Tenemos aquí sentado, que gracias, agradezco que haya aceptado la invitación también, por favor, al doctor Aníbal Víctor Termite, que les voy a contar que el doctor Aníbal Víctor Termite es ex juez penal de un tribunal en lo criminal de Morón, ex porque se jubiló. Hoy se desempeña como abogado, es docente universitario en la Cátedra de Derecho Penal número 2 de la Universidad de Morón, es integrante de Fundejus y atención a esto, que es director académico del taller sobre violencia de género, impartiendo estos cursos a los detenidos en unidades carcelarias. ¿Lo dije bien? Así es. Y hoy justamente nos va a hablar sobre el tema de violencia de género. Un tema que realmente el día de hoy es importantísimo abordarlo por el triple crimen, sí, que ocurrió, que en realidad ya ocurrió hace un par de días, se ha determinado a partir de las autopsias previas que se han realizado, pero que involucra a 3 chicas de acá de Tablada, ¿no? Que aparecieron en Florencio Varela, descuartizadas, ¿no? En una situación de salvajismo absoluta, ¿no? Y donde se empieza a hablar de la víctima nuevamente, no del problema en sí. Se empieza a cuestionar que cómo estaba vestida, que por qué estaba allí, qué estaba haciendo, en vez de hablar de la violencia estructural, ¿no? Que existe, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy amables por la invitación, muchas gracias. Sí, lamentablemente es una cuestión que tiene que ver con la historia. Y en este sentido, si bien se ha avanzado muchísimo a lo largo justamente de la historia y en los últimos años, siempre es como que estos temas hay que volver a insistir, a volver a discutirlos y a poner en práctica lo que uno piensa, porque llevamos dentro todos algo que sin saberlo prácticamente, casi inconscientemente, nos llevan a una estructura de pensamiento que viene de allá, de los tiempos, ¿no? Claro. Cuando se plantean estas cuestiones, fíjense que una de las primeras discusiones que se dan es acerca de por qué se habla de violencia de género y si también hay mujeres violentas. Claro. ¿No? ¿Por qué no es nadie menos y sí ni una menos, no? Exacto. Entonces, ahí es cuando, bueno, yo empiezo a desandar el camino y empezar a explicar. Es cierto que hay hechos de violencia cometidos por una mujer contra otra mujer o contra otra persona, cualquiera fuese su género, un hombre. Eso no deja de ser un hecho violento. Uh-huh. Es violencia. Pero no es violencia de género. Porque la violencia de género tiene que ver con otro contexto, justamente, con otro marco histórico-cultural. Y ahí es cuando yo trato de justamente llevar las cosas, antes de llevarlo al plano legal o plano jurídico, al plano cotidiano, exacto, al común que nos ha sucedido a todos y hasta compartiendo historias, vivencias de mi propia vida y que seguramente serán vivencias de todas y cada una de las personas. Porque todos en el fondo tenemos algo que nos sembraron de el machismo que derivó en este llamado sistema patriarcal. ¿Y por qué? Porque justamente a lo largo de los tiempos, cuando se habla justamente de cuestiones de género, no tiene que ver únicamente con el sexo biológico y que hacen la diferencia esencial entre un hombre y una mujer. Esa es la única diferencia que existe entre un hombre y una mujer. Es decir, que la mujer tiene órganos genitales diferentes a los del hombre y fundamentalmente que puede ser justamente la que tiene la capacidad de concebir una vida. Eso es todo. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia de cientos de años, miles de años? Que justamente ese hecho de que la mujer sea la que está en condiciones de ser mamá, de concebir una vida, la ha llevado, en definitiva,
a creerse de que es la única actividad para la cual nació y está en este planeta. Los roles de género. Los roles, exacto. Entonces, la mujer siempre fue considerada como alguien que estaba destinada a ser mamá, ama de casa, A criar a los chicos. a criar a los chicos y a no dedicarse a otras tareas fuera del hogar. Al hombre se le atribuyó, por el contrario, justamente las actividades fuera del hogar, a ganarse el pan para traer a su casa, pero esto también le daba ciertos beneficios o privilegios, si se quiere, porque a la mujer no se la dejaba intervenir en cuestiones públicas, en actividades políticas, y el hombre era el que podía hacerlo justamente porque era el que tenía tiempo y mayor capacidad, supuestamente, que la mujer. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la el historia? poder de la economía también, doctor, ¿no? Digo, yo traigo la plata a casa, yo hago lo que quiero. También, decido. claro, Claro. hay una suerte también de ejercicio de poder. Y esto, yo siempre para tratar de no quedarnos solamente en la cuestión de la mujer y la violencia de género, para que se entienda, lo llevo a Sí, otras sí, claro. cuestiones. Porque esto a lo largo de la historia ha sido no solamente de las mujeres, sino también de otras personas, inclusive hombres. ¿Por qué? Porque en el sistema lo que prevalecía no era cualquier hombre tampoco. Era el hombre libre, blanco, de color blanco, tez. claro. Estamos hablando fundamentalmente, obviamente. Hombre cis heterosexual. Claro, Claro. además Sí, lo que conocemos como heterosexual. hegemónico, ¿no? Lo que se conoce como heterosexual, hegemónico. que era el poder hegemónico. Te estoy hablando de la cultura occidental, ¿no es Sí, claro, cierto? claro, ¿No? claro. La Sí. nuestra. Pero Que- es importante lo que vos decís. De la cultura occidental. Claro. Porque las culturas son las que estructuran estos roles de género, ¿sí? Porque en cada cultura se organizan de forma distinta, ¿sí? Según sus creencias, según sus formas de economía también, pero que el factor común un poco es también el segundo plano de la mujer. Exacto. Y el segundo plano de la mujer, como el segundo plano que han tenido y todavía siguen teniendo muchos colectivos de personas. Sí, claro. A ver, Sí. decía antes, era un hombre blanco, heterosexual, educado, con plata, porque además a los pobres no se les permitía acceder a la educación, no podían por consecuencia tampoco ejercer el gobierno, dedicarse a la política. Entonces, esto ha pasado también justamente con los negros que fueron esclavizados y eran consideradas cosas. Pero esta situación, por eso yo digo que en definitiva hemos evolucionado a lo largo de la historia, esto era considerado legal. O sea, la esclavitud, y hace de esto 200 y pico de años, ¿no es cierto?, que se terminó con la asamblea del año 13 en nuestro país, era algo que estaba legalmente permitido. Y de hecho en la guerra de Estados Unidos de secesión del norte contra el sur también tenía que ver con esta cuestión, donde justamente los poderosos querían seguir teniendo la mano de obra de los esclavos porque era la que le permitía justamente generar la riqueza. Eran los negros entonces que quedaban excluidos, que generalmente eran esclavos, considerados cosas, las mujeres, los aborígenes, los habitantes de los Claro. pueblos originarios, los extranjeros. Entonces, uno piensa, y claro, son situaciones de muchas personas que integran un colectivo que ha sido víctima de una suerte de discriminación, De exclusión. de exclusión. Claro. No pueden participar. Y ahí se han generado lo que se llaman los estereotipos, ¿no es cierto? En donde justamente para ser mujer tenés que ser de determinadas características y para ser hombre de determinadas características. Y a partir de ahí es donde justamente se genera una situación en donde si alguna de estas personas quiere salirse un poquitito de esa situación, ya es mal mirada, discriminada, dejada de lado o sometida. En el caso de las mujeres, yo siempre pongo un ejemplo, de hecho, yo nací acá, soy oriundo acá de La Matanza, y la casa de mis padres estaba acá a muy pocas cuadras cuando esta avenida se llamaba Kennedy,
en aquel entonces, Sí. década del 70, década del 60, Y había 70. una automotriz ahí donde está usted En ahora. cualquier, en cualquier Exacto. momento se llama Donald Trump igual. no te Claro, preocupes. ¿viste? Vuelve a tener un nombre así. Pero mis padres tenían negocio, tenían juguetería, etcétera. Y cuando llegaban los días festivos o, digamos, de Navidad, de Reyes, etcétera, venía la gente a comprar un regalito para los chicos, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué es? ¿Un nene o una nena? Sí, claro. Y para el nene, habitualmente, ¿qué le regalábamos? La pelota y la muñeca para la nena. Exacto. La pelota para el varón, el soldadito, El autito. ¿no? A la mujer que le regalábamos la muñeca, porque La era mamá, cocinita. la cocinita, La cocinita, claro. el juego de té, la escoba, que algunos, viste, con esa Yo tenía hacen una escoba bromas. y una pala. Nunca la supe usar igual. Claro, la plancha, como digo yo, viste, horrible. Pero esto, claro, es un poco la construcción. Me encanta lo que está contando, porque a veces digo, es necesario que nosotros empecemos a concientizar cómo fuimos criados. Claro. Claro. Porque ahí es donde se estructuran las primeras diferencias y los roles de género. Porque cuando hablamos de femicidios, por ejemplo, que es el punto máximo de la violencia de género, estamos hablando de la punta del iceberg. Abajo de todo eso hay distintos tipos de violencia y de exclusiones de hace años. Digo, las Exacto. mujeres votamos hace algunas décadas. Sí, Claro. Y parece que estamos hablando como de algo que de hace muchos años. Digo, los movimientos feministas vienen de distintas olas y vienen luchando por distintos derechos en distintas etapas de la historia, ¿no? Entonces Pero, digo, Cami, tiene que ver con esto. pequeñas cosas. Yo hasta, ahora no, pero digo, hasta hace 5 o 6 años mi hijo iba a otra escuela donde yo no pude entrar en el chat de grupo de madres. Porque las madres eran mujeres. Eran mamis, O sea, yo las no- mamis de la escuela. Eran mamis y yo no pude entrar porque los maridos de esas mujeres, andás a ver qué pensaba si yo estaba en el chat. Claro. Digo, cuando yo me De hecho, encargaba, pero digo, de por hecho cuestiones laborales, los grupos se llaman las mamis del cole. las mamis del cole, por ejemplo. Digo, porque y el otro día está le preguntaba, normalizado que los roles de cuidado también están Tal dirigidos a cual. la mujer. tal cual, tal cual. Hace algún tiempo algunos alumnos, cuando fue la semana del ESI y todo lo demás, uno le preguntaba a los chicos, ¿por qué diferencia es lo que decía el doctor hace un rato? La única diferencia es que la mujer debería solamente tener diferente que puede procrear y que puede amamantar. Inclusive esa te la discuto, porque yo le puedo dar la mamadera al bebé. Claro. Pero digo, que no es lo mismo, está claro. Pero después, y los pibes vienen seteados todavía un poco menos, pero vienen seteados con que mamá es la que hace tal y cual cosa y papá hace tal otra cosa. Digo, ¿cuántas mujeres colectiveras vemos? ¿Cuántas mujeres camioneras conocemos? ¿Y qué tiene de diferente una mujer o un hombre para manejar un colectivo o un camión? ¿Hay que hacer más fuerza? ¿Hay que ser... No. Pero las feministas se pasaron 3 pueblos, dicen algunos. No, claro. Ahí cuando me dicen eso, yo digo, bueno, pero especialmente cuando estas discusiones se dan entre hombres, a veces son peores las mujeres machistas. Sí, Sí. claro, no tengo Las peores, coincido. las peores son las mujeres Discursivamente machistas sí, claro. que inclusive siguen criando hijos machistas. Mm. Y es terrible los ejemplos que he conocido y... Si querés contar alguno, podés contarlos, Uno porque no digo, deja sirve. de sorprenderse, ¿no? Sí, por ejemplo, mujeres que admitían que el hombre, el marido, les pegue porque simplemente consideraba que habría hecho algo mal. Sí, claro. U otra mujer que en un lugar, en un ámbito laboral, le tocaban la cola y cuando se lo fue y se lo contó a su mamá, le dijo, bueno, pero es así. O sea, te la tenés que aguantar. Cosas que por eso traemos muy adentro. Hace unos años, cuando empecé con el tema de la replicación de talleres de género para juzgar con perspectiva de género, etcétera, uno de los que trabajaba con nosotros, un hombre, dijo algo que a mí me hizo un poquito de ruido, pero después, como a mí me gusta siempre reflexionar, pensar, encontré la explicación, ¿no? Porque él dijo, mira, Aníbal, me dice, yo soy un machista en recuperación.
como si fuera un adicto, ¿no? Sí, claro. Un alcohólico en recuperación. Doc, pero me prendo yo también, creo que todos tuvimos que recuperarnos de una época en la que Tal cual. Creo que hay, un hay poco... chistes. Sí, No sé quién escuché una vez que decía, bueno, chistes que decíamos en cualquier lugar. Gallego. Sí, Hablando de chistes, hace una semana estamos discutiendo que está mal hacer una publicidad metiéndole una bolsa en la cabeza a una mujer. bueno, por eso. Pero hay gente que cree que eso está bien. Y decía que va a estar totalmente recuperado el hombre el día que esos chistes ni siquiera los hagan en el sillón de la casa con los amigos. Ese día va a estar recuperado. Mientras tanto, eso lo escuchamos todos, ustedes, doctores, también, Tal en el cual. ámbito del día a día, el chiste de antifeminista y todo lo demás se escucha todo el día. Pero tu suegra, la Jabru, a esa hay que pegarle un palazo. Sí. ¿Cuánto escuchamos eso? Ese No, mensaje, pues yo me llevo bien con mi suegro encima. ese mensaje es tremendo porque lo que trae consigo además es lo que se llama la violencia simbólica, ¿no es cierto? Claro, por Porque supuesto. está transmitiendo un mensaje que es absolutamente negativo por varias razones. En primer lugar, si estamos hablando de esa publicidad, ¿no? Porque justamente entiende que la mujer, cuando molesta, hay que eliminarla. O sea, hay que tirarla a la basura, como si fuese una cosa. Y por el otro lado, que pueden existir diferencias entre las personas, que podemos tener discusiones, opiniones diferentes sobre cualquier tema, etcétera, pero gracias a Dios o el universo o a quien crea cada uno, tenemos algo que la naturaleza nos dio, que es esto, la palabra. Y para resolver las diferencias tenemos que usar las palabras, no tenemos que usar la violencia, ni los insultos, ni las agresiones físicas, psicológicas, etcétera. Entonces, esa publicidad lo que también conlleva es que la cosa se resuelve de una forma violenta, no de una forma, digamos, Amena, educada, conversando, amena, claro. Civilizada. Y eso- civilizada. Eso se inserta también dentro del contexto cultural, porque esa publicidad genera una difusión, tiene una amplificación que hace que en algún lugar, en algún sector, alguna persona pueda pensar que eso está bien o que es normal o que es simpático o que es esto. Eso forma cultura también. Bueno, justamente en relación a esto me parece que es importante también hablar de los roles de las redes sociales, ¿no? Que a través de sus algoritmos también lo que generan son las famosas manósferas. ¿Qué son las manósferas? Son estos círculos donde los hombres se juntan a hacer comentarios, chistes, violencia, ¿no? Mucha violencia. De hecho, el doctor me había hecho acordar, y ahora lo encontré, que Facebook había cerrado un grupo hace un par de semanas con 32.000 hombres Wow. que compartían fotos íntimas de sus parejas sin su consentimiento. No. Decime si eso no es violencia. Totalmente. Fíjate que justamente la violencia de género está de alguna manera plasmada hoy sí, gracias a Dios y a los avances de la legislación en distintos instrumentos internacionales y nacionales, en donde se la define como justamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia reproductiva, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, y que se puede dar en cualquier ámbito, Sí, en por ámbito supuesto. público o privado. Y ya como decía muy bien el gallego, ya ni siquiera los chistes están bien. A mí me está pasando que quizá, como diría alguien, me pasé varios pueblos, Pueblo, ¿no? te pasa, claro. Porque ya no me causan gracia. Claro. Y Te es obvio- generan incomodad es que, ya, es que es ¿viste? obvio que además yo Tal comparto cual. grupos con varones, con un montón, y comparten chistes, o memes, y yo digo, esto no es gracioso, la verdad. Ya me genera incomodidad. Y volviendo a lo que le decía, esto de esta persona y que Gallego justamente dijo, reforzando esto, sí, estamos todos en este proceso de deconstrucción. Yo dije, claro, ¿cómo que no? Si en definitiva hemos nacido, nos hemos educado, nos hemos criado en una sociedad no solamente que odia a las mujeres con el machismo, que discrimina, que no le permite participar en actividades consideradas que no son para la mujer, sino también una sociedad homofóbica, xenófoba, Total.
es decir, que odia también al extranjero, que discrimina por el tipo de color de piel, Claro. por el nivel económico, cuando en realidad lo que tenemos que propugnar es simplemente valorar a las personas, como seres humanos. Sí, y además me parece también señalar esto de que vos en un momento mencionabas que las mujeres eran consideradas cosas, ¿no? Sí. Y digo, hasta hace poco eso también, y digo, muchos consideran a las mujeres cosas y forma parte de también los cimientos de la violencia de género. El creer que la mujer es propiedad de alguien, Claro. que es propiedad de uno, Sí, sí. que depende de uno, que vos podés dirigir su vida y que podés decidir cuándo termina también su vida. Digo, de eso hablamos cuando hablamos de violencia de género. Claro, también por eso justamente es increíble, pero nuestra ley, y ahí voy a poner un ejemplo justamente que tiene que ver con el derecho penal, que también compartimos con el doctor acá, Guille Rafanielo, que hasta no hace mucho tiempo, cuando se reformó los delitos de naturaleza sexual, por ejemplo, estaba un delito que era el rapto, que sigue existiendo, pero que era considerado un agravante cuando la persona, digamos, el rapto es una privación de libertad con la finalidad de menoscabar la integridad sexual de una persona, ¿no? Antes era solamente para un sexo, ahora es para cualquier persona, pero encima tenía un agravante que decía tal cual: se aplicará tal pena, es decir, más elevada, si la mujer, si la víctima fuese una mujer casada. Si la robada fuese una mujer casada. Mira, Es decir, la trataba Bueno, como pero- una cosa, Claro. como si fuera objeto de un robo. Una y- propiedad privada. propiedad Claro. Porque Pero, se doctor, agrava como propiedad privada. digamos, porque pertenecía a quién? Al hombre. Al marido. Ah, chicos, eso bueno, no- pero ¿cuánto tiempo se usó esto de, no sé, suponiendo que yo me Bueno, case eso es con cultural, Camila, que se llame Sansi de Fernández? Yo nunca escuché a nadie que diga el nombre de la mujer perdón, el nombre del hombre que pertenezca a una mujer. No pasó, ni Claro. iba a pasar. Es algo tan cultural como eso. Y yo siempre me pregunto, digo, esto lo hablamos nosotros en una ciudad y todo lo demás, grande, con medio de comunicación, lo que debe ser en los lugares alejados de las grandes ciudades, en el interior, donde todavía, y alejados de todas estas charlas que estamos teniendo y esta concientización, donde realmente muchas mujeres siguen siendo objeto presa de un hombre. Claro, sí, es que justamente pusiste muy bien ese ejemplo, el tema del famoso agregado del D para la mujer casada, justamente como perteneciente a. Tener tenencia. Y en definitiva, eh, a lo largo de la historia, esto tiene que ver también justamente con que el que dominaba era el varón, educado, culto, el que ejercía el poder político, el monarca, la iglesia, es decir, había todo un mensaje en donde la mujer no podía participar, no podía tener ni voz ni voto, ni elegir ni ser elegida, y además justamente si alguien se corría de ese lugar, era víctima justamente de discriminación, de violencia, etcétera. Recuerdo el caso de justamente alguien que aquí fue la primera mujer que se recibió en nuestro país y que cuando fue a dar el examen en la Universidad de Medicina, el profesor que le estaba tomando dijo: conste que no le estoy tomando el examen a una persona. O sea, Apa. no lo considera una persona. Eso es terrible. O también la primera mujer que pidió ejercer el derecho a voto en nuestro país, que hizo justamente una acción judicial y un juez dijo: sí, puede votar, porque en ese momento la ley, digamos como que la ley electoral permitía una interpretación, hasta que después justamente los que no querían que las mujeres votaran hicieron una reforma para que no votasen, Claro. hasta que llegó la reforma justamente Qué en la década de 50 para que las mujeres pudiesen emitir su ¿Pero qué voto. se creían? ¿Qué se creían? Que eran seres humanos las mujeres todavía, doctor, por Claro, favor. claro, Pero es una discriminación ya no de género, sino de algo que es absolutamente que hoy nos parece lejano. Es una cuestión Pero que existió humanista, mucho ¿no? tiempo. Para ya Pero que existió aparecer. mucho tiempo. Sí. Entonces se justifica siempre el maltrato, Claro. el castigo, el golpe, porque alguien, una mujer, se portó mal, hizo algo mal, el control, pero a ver, hay formas que son obviamente más agresivas
y otras que son más sutiles. El control, con quién te mensajeaste, ahora con las redes sociales, con quién hablas, cómo te vestís, qué te pones. O sea, se pone la mirada en cosas que no tendrían que justamente ser las que hay que mirar. Y cuando justamente el hombre se considera dueño de la mujer, es cuando, entre las cosas que decía recién Guillermo de mis actividades, mencionó esto que estamos haciendo muy interesante en unidades carcelarias, donde damos un taller sobre violencia de género para los internos, ¿no? Ujú. Y ahí es donde, bueno, se produce un intercambio muy interesante, muy lindo, porque la verdad es que, como decíamos también recién, nos vamos todos los docentes que participan muy reconfortados por el ida y vuelta. Es increíble la participación, lo hacemos con un grupo de 20 personas, no más ni menos, para que justamente sea un grupo que participe, que pueda, digamos, intercambiar ideas, etcétera. Y a veces, digamos, justamente todos podemos compartir algún hecho de la intimidad que nos haya pasado. Todos hemos cometido errores. Y me acordaba de un interno que una vez contaba de que él le exigía a la mujer determinado plato de comida, que lo hiciera de tal forma, y cuando ella parece ser que No lo hacía de tal manera. se rebeló, él dijo, se me paró de mano, dice. ¿No? Como que la mujer se le paró de mano. Claro. Y se me paró de mano, doctor, me dice. Entonces, a ver, yo soy de los que piensan de que todas las personas podemos cambiar. Todas las personas. Pero para eso hace falta dos cosas y a eso apunta este taller que les estoy comentando. Primero, tomar conciencia. Ah, justo te iba a decir eso, sí. Tomar conciencia, darse cuenta de que hay algo que no está bien. Hay algo que no estoy haciendo bien y que decididamente está mal. Si yo me doy cuenta de eso, que es a lo primero que uno apunta, yo apunto a eso, compartiendo experiencias propias. Muchachos, ¿les parece que esto está bien o está mal? Yo pensaba en la palabra sobreponerse al mandato cultural. Exacto. Cuando uno toma conciencia, se Tal sobrepone cual. al mandato cultural y dice, esto ya no me, como decías vos hace un ratito, a mí ya no me divierte este chiste. Porque Exacto. uno toma conciencia y queda por encima de ese mandato que tiene instalado desde chico, el color de ropa, el juguete y demás. Exacto. Sí, te voy diciendo. Pero creo que un poco eso lo que contaba Cami hace un rato con el tema de la publicidad esta de Shell, que es nefasta por donde se mire, pobre, la gente de Shell no tiene nada que ver, esa estación de servicio Shell, Claro. ¿no? Puntualmente, que enseguida saltamos, enseguida la sociedad reaccionó. Ustedes que peinan canas como yo, seguramente recordarán la publicidad, por ejemplo, de piña colada, ¿se acuerdan esa? Dame otra piña. No. Y aparecía la chica con un ojo hinchado porque el tipo le había dado una piña. Y nadie, en aquel momento nadie reaccionó, era normal que pase eso, ¿no? O los pantalones by deep con el calce profundo y todo, era normal que pase todo eso. Exacto. Y hoy por lo menos me parece que existe esa reacción. Obviamente que falta mucho más, que no tiene que ser solo eso. Pero digo, todo esto que ustedes están generando y esta concientización y estas charlas que tenemos, me parece que tienen que existir mucho todo el tiempo. Aunque algunos te saquen los ministerios, te saquen las cosas, me parece que hay que tenerlo esto. Porque si no, queda en la nada y todo el laburo que se hizo se va a Sí, ir al tacho. y también sumar una cuestión conjuntural, ¿no? Y que tiene que ver también con un contexto económico en el que las mujeres pobres son mucho más vulnerables en esta situación. Totalmente de acuerdo. Y lo voy a remitir al caso de Claro. hoy, ¿no? Donde la violencia económica está muy presente, ¿no? No solo ejercida desde un hombre que puede estar o no estar, digo, la violencia económica ejercida desde el Estado ocurre en este momento, donde ante la necesidad se acuden a situaciones de que te exponen a una extrema vulnerabilidad y donde hay hombres que se aprovechan de esta situación, ¿no? Me parece también importante Tal resaltarlo. cual. Y además, como dice Gallego muy bien, por más que no se elimine el ministerio, por más que se diga, se terminó ahora este tema de la perspectiva de género, se terminó el tema. No, pero no, las no. feministas eran todas unas exageradas. No se terminó, escuchame. al contrario. Y quienes justamente ya estamos consustanciados con el tema, más vamos a salir justamente a tratar de mantenerlo, porque es un debate, una discusión que ya no tiene retorno, no tiene retroceso.
es lo que yo hablo también, el tema del avance de los derechos humanos, No, universales. en eso estoy de acuerdo, doctor, pero me parece que cuando hace algunos meses estábamos rediscutiendo si estaba bien sacar o no del Código Penal la figura de femicidio, Una a locura. uno le da un dolor de panza como Sí, diciendo, sí. sí, la verdad Sí, que ¿qué sí, te un parece? poco se va para atrás con la Sí. discusión. Sí. Porque efectivamente puede Sí. venir alguien desde el Poder Ejecutivo también a decidir sobre estas figuras que son tan trascendentales para la vida de una mujer y que Sí. cambiaron muchas vidas también. Entonces uno a veces piensa, ¿viste? Y se decepciona también del propio sistema. Tanta lucha para que venga uno a decir, no, ¿sabes qué? Sacame la figura. Claro, exacto. Y sí, y ¿sabés lo que es peor? Me parece que puede haber un tipo que se le ocurra eso. A mí lo que me preocupa, que atrás de ese tipo hay un montón justificándolo, diciéndolo, sí, vamos por ese camino. Así que hay mucha gente que todavía no entendió nada. Por eso, además, Gallego, fíjate, si coincidimos en que este es un aspecto que tiene que ver con nuestro modo de haber aprendido a vivir, el modo de aprender a relacionarnos, que viene desde allá los tiempos, hasta con patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la sociedad, la escuela, etcétera, el barrio, todo nos ha condicionado para ser lo que somos. Y si tomamos conciencia de eso, nos vamos a dar cuenta que en definitiva es justamente una cuestión donde la cultura es importante, donde justamente creo que más allá de que haya alguien en algún momento determinado que ejerza cierto lugar de poder, que quiera hacer cambios, el cambio viene también desde abajo, desde la sociedad, desde la propia gente. Yo Claro. apunto más a eso. Es decir, pero no desde la imposición, no desde el látigo, ni desde la obligación a través de una ley, porque en esto he aprendido mucho también con el tema de las famosas restricciones perimetrales, ¿no es cierto? Ah. Que existen cuando una víctima denuncia un hecho y el juez dispone una restricción para el violento. Es imposible lograr que alguien no deje de hacer lo que esa persona no está dispuesta a hacer. No hay juez en la tierra que No, lo no, obligue. claro. Le podemos poner un dispositivo especial a la víctima, la podemos dotar de un llamador para que active el botón antipánico, todo lo que quieran. Pero si el violento, si la persona que justamente comete ese hecho no toma Sí, conciencia eso es fundamental. primero y después no hace algo para poder cambiarlo, porque cuando uno habla de estas cosas, tampoco dice que sea fácil cambiar. No es fácil. De hecho, yo se lo digo a los muchachos internos de la unidad, en donde les digo, ¿saben cómo se llama esto? Es un taller. Y la idea de taller, imagínate un Talleres taller. para los hombres, No, pero el para taller, los hombres engrasados, Doc. pero es un laburo, es un trabajo. Porque el taller puede Claro. ser un taller de costura también, ¿no? Tal cual, tenés razón. Un taller de costura, un taller mecánico. Claro, claro. Pero todo implica ¿qué? Un trabajo. Un trabajo. Entonces, hay que trabajar. ¿Y sabes cuándo hay que trabajar? Siempre. Siempre. Cada día. Porque cada día nos puede volver otra vez algo de aquello que traemos de no sé dónde. También, gracias a Dios, pasa de que las nuevas generaciones son mucho mejores que las anteriores. Hoy por hoy yo veo a mis hijas, si Dios Sí. quiere mi nieta, etcétera, que ya los chicos toman con Lo cierta... tienen incorporado. Lo tienen incorporado. Lo ven con más naturalidad. Por ejemplo, no sé, Más o menos, doctor. relaciones, mira, fíjate, toman bastante bien el tema de relaciones entre personas del mismo sexo. Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿Viste? pero también me parece que es Sí. importante hacer foco en muchos estudios que se están haciendo con el tema de las manósferas en las redes sociales. Sí. Y repito e insisto sobre esto, Sí. porque nuevamente se están instalando desde las redes sociales estas figuras de los hombres que Sí. quieren mujeres mujeres de calidad, que no hayan pasado por otros hombres, que estén en casa y que no trabajen y que se dediquen a cuidarlos. Y por otro lado también construcciones de mujeres que dicen que quieren que un hombre las mantenga, que estar en casa tranquilas, ¿no? Hay Sí. una construcción Que quizás empuja. revolucionada, reversionada, pero que también tienen ciertos dejos de una violencia vieja
Sí. que todavía no se erradicó. Sí. Y que se disfraza de libertad. ¿Se entiende lo que quiero Sí, decir? Sí, totalmente. ¿no? Cami, ahí ves, yo justamente iba a decir eso, que una cosa es, para mí todo lo que esté consensuado y libremente elegido está perfecto. El tema es ver si fue libremente elegido o hay algún tipo de condicionamiento u obligación generada, en este caso, por alguna suerte de estereotipo. No, vos no podés hacer esto. De hecho, Sí. me haces... Doctor, lo que hablamos, ya que está, lo metemos en el tema, lo de Cordera, ¿no? Digo, Claro. por más que esté consensuado, una piba de 15 años no puede tener relaciones sexuales con un tipo de 30 o 40. Por más consenso que haya, es ilegal. Hace 2 o 3 días ¿Ah? salió también imágenes de Eros Ramazzotti, como parece ser queriéndole dar un beso a Sí, Evangelina a Evangelina Evangelina Anderson. Anderson. Y discutían acerca de si era o no un hecho de acoso, de abuso. A ver, el hecho de querer tener un contacto de naturaleza sexual, como es un beso, ¿no? En la boca, en los labios, en la cara, etcétera, sin el consentimiento, sin la posibilidad de que la persona dé su consentimiento, es un abuso. Y eso por allí muchos no lo entienden, y lo peor Bueno. es que muchas mujeres no Bueno, lo eso entendían. ocurrió, ¿se acuerdan con el seleccionado español? Sí, ¿Te acordás? sí. ¿Cómo se llamaba el pelado? Bueno, no me Temas. acuerdo. Tebas. Tebas El creo que hombre es. este que cuando estaba felicitando a las jugadoras, ¿no? En una agarró y le encajó un beso. Sí. Sí, sí, no me acuerdo el nombre, me acuerdo ¿No? del dicho, sí. Digo, Tebas creo que es. Ahora te chequeo el nombre de pila. Sí, pero fue así, Ah. tal cual. Entonces, y me hiciste acordar con lo que mencionaste también, y ahí Javier vamos. Tebas. Ahí está. Vamos con el tema del derecho penal, que hasta no hace poco también existía una figura en el Código Penal llamada infanticidio, en donde era un homicidio cometido por una mujer durante el nacimiento de su hijo o bajo la influencia del estado puerperal, pero lo hacía ¿para qué? Para ocultar su deshonra. Claro. ¿Cuál era la deshonra? Ser mujer soltera, ser madre soltera. Una locura. increíble. Claro. O sea, Y bueno, pero en un código penal pienso de más de 100 años. claro, de 1922. Quiero aclarar, perdón. Exactamente. Rubiales ¿Te das era. cuenta ¿No? que- Quiero aclarar, Rubiales era. Rubiales. Ahí está. Tebas Pues es el una presidente de figura la de avenimiento. federación. Sí, Está también. bien. Que él mismo el lo avenimiento terminó era acusando cuando también. había una situación de abuso, si el hombre que había abusado de la mujer, corrígeme si me equivoco, se casaba con la mujer que había abusado, quedaba eximido de responsabilidad penal. Pero queda eximido porque esa norma venía también de muchos años atrás, queda eximido porque se consideraba que de esa manera se limpiaba el honor no de la mujer, sino de la familia de la mujer. Claro. Hubo un problema muy grande en una provincia del sur donde aplicaron esta figura, eximieron de prisión a la persona que se casó con una chica a la que había abusado, que después la terminó matando. O sea, ahí se derogó esta figura. Pero eran figuras que venían Bueno, desde mucho. Me gustaría también retomar. Pero no un se tenía en caso- cuenta la mujer, no se tenía en cuenta la mujer, eso No, es lo que nunca quiero se tiene en cuenta la mujer, rescatar. eso quédate tranquilo. Dos cosas. Primero, el tema de crimen pasional, Sí. por un lado, ese Claro. también, ¿no? Uno de los temas, pero uno que también fue muy resonante en el último tiempo y tiene que ver con una figura pública, estamos hablando de Julieta Prandi, que me parece que marcó un gran hito en el tema de jurisprudencia, ¿no? En una antes y un después, que existe la violación dentro de la pareja. Sí. Esa es una de las cosas. Entre mis actividades soy docente universitario y explico el delito de los delitos sexuales. Y a propósito del consentimiento. Y históricamente se discutía si, por ejemplo, podía existir, en términos coloquiales y antiguos, violación dentro del matrimonio o en una relación de concubinato. O peor, si podía ser violada una prostituta que vos habías contratado para tener sexo. Claro. Y siempre nuestra respuesta fue, claro que sí, que puede haber delito, porque justamente, aun cuando esté casada, la mujer puede decir que no. Si está en una relación de pareja, concubinato, como se llamaba antes, también puede decir que no. Y si es una prostituta que por allí la contrataron para tener sexo con un solo varón, con una sola persona, y resulta que se le aparecen 10
y la chica dice no quiero, es no quiero. El consentimiento tiene que ser dado de forma sostenida, explícitamente y de forma sostenida. O sea, te puede decir que sí y al rato arrepentirse. Exacto. Bueno, y ahí sale el espíritu machista, ¿no es cierto? Del hombre. Pero ¿cómo? Me buscaste. Claro. Ahora hacete cargo. Claro. Una barbaridad, ¿no? Entonces, pero... Bueno, también está, Doc, ahí está, creo que va de la mano con eso el caso D'Artés, ¿no? También, que es otro caso muy emblemático. También. Lamentablemente, y por eso está bueno también esto de ir y venir con la cuestión cultural, la cuestión histórica, lo que tiene que ver justamente con de dónde venimos, y que en definitiva también eso se veía reflejado en la ley. O sea, claro. Y lamentablemente, justamente, la ley es machista, o fue y lo sigue siendo en muchos aspectos. En definitiva, ¿no? Tanto en el derecho penal, el derecho porque civil. las leyes son un poco también el reflejo de una sociedad. Por eso, digo, me parece que está bueno. Y habría que, hace años nos debemos un debate en términos penales. Sí, por eso cuando también me dicen, ¿y las feministas cómo es? Se pasaron 3 pueblos. 3 pueblos. Yo digo, pero miren, muchachos, especialmente diciéndole a los varones, ¿no? Mis compañeros de masculinidad. Digo, pero algo habremos hecho mal nosotros. A ver, porque el feminismo nace en contraposición al machismo. Sí. Es seguro, quiero creer que con el paso del tiempo, yo no lo voy a ver, ni ninguno de nosotros, seguramente esa tensión en algún momento se tendría que terminar. Ya las feministas tendrían que dejar de luchar porque ya está todo equilibrado. Logrado. Y los machistas dejar también de pelear por esa postura, esa posición de supremacía, porque en definitiva, cuando surgen las luchas feministas y cuando una mujer se planta, en realidad lo que está reclamando es el ejercicio, poder ejercer un derecho que es igual e inalienable como si fuese para un hombre, y el hombre, como está en una posición de poder, de privilegio, le cuesta dejar. Claro. Entonces, es como que se genera esa tensión y, bueno, en algún punto también es la ley la que tiene que establecer esa suerte de compensación ahora a través de estas leyes como, por ejemplo, las leyes que brindan una protección especial a las mujeres, como brindan protección especial a los niños o a las personas adultas. A las personas ¿no es cierto?, adultos mayores, a todas las personas que están, en definitiva, en una situación de vulnerabilidad. Porque justamente lo que existe es un aprovechamiento del que está en una posición poderosa de supremacía respecto del otro. Ya que está en situación de inferioridad. Claro. Que esa vulnerabilidad a veces la trae de por sí por cuestiones sociales, económicas, lo que fuese, pero a veces también es construida desde el que está en posición de hegemonía, que la coloca la otra persona, en el caso de las mujeres, en situación de vulnerabilidad. Claro. No es nada más que por no contar con los recursos para estar en otra posición. No, por eso funcionan como agravantes esas situaciones. Si ya de por sí culturalmente existe una imposición de que el hombre dirige o no por sobre una mujer, si además es una mujer pobre, madre, soltera. Sí. Digo, pensemos en todo. Y que no sea negra, ¿no? Y que no sea negra. Y que no sea negra. Que todos meten de pobre, negra. Hace un tiempo también. Escuchaba hace un tiempo a Daddy Brieva, que me pareció una definición fantástica, que él decía, con esto que decía Cami de pasarse 2 pueblos y demás. Dice, y aunque se pasen 2 pueblos, nosotros nos pasamos más de 2000 años unos cuantos pueblos. Claro. Y si tenemos que pagar justos por pecadores, bueno, tripa corazón y banquémosla, viejo, la que tenemos que hacer. Bueno, vamos a tener que pasar pueblo por pueblo, parece. ¿Viste? De alguna manera, palabra más, palabra menos, Daddy Brieva dice lo que yo decía, justamente, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de bueno, en algún momento, muchachos, tenemos que pensar qué pasó, porque lo último que te digo, Cami, porque sé que estamos ya sobre la hora, pero... Fue la nota más larga que tuvimos de la historia, en la historia del programa. Porque con el tema de los trabajos y de la posibilidad de acceder al empleo, vieron que está la ley de cupos.
Sí, claro. ¿no? La ley de cupo femenino, la ley de cupo trans, etcétera. Bueno, ahora los hombres resulta que se quejan, nos quejamos algo, ¿no? Vamos, yo me voy a seguir incluyendo entre los hombres, pero yo Está muy me bien, quejo, está muy bien. ¿sí? Hacete cargo. Claro, me hago cargo. No, pero escúchame, no, pero para poder acceder al empleo, si yo me guío por la idoneidad. ¿Por qué tengo que elegir a alguien por encima de otro si no es más capaz? Entonces yo digo, me quedo pensando, digo, qué piola que somos, ¿no? Porque resulta que durante años hemos impedido que la mujer se pueda educar, hemos impedido que la mujer se claro. pueda capacitar, que se quede en la casa cuidando a los chicos, haciendo la comida, que no vaya a la escuela, que no vaya a la universidad, que no llegue a ser una profesional, que no pueda hacer cursos de capacitación, etcétera, y ahora le exigimos que lo haga. No, y además también a una situación real que, como la mujer es quien se encarga de la crianza de los hijos y de las tareas de cuidado, muchas veces las madres solteras, cuando tienen familia o madres en pareja también, son las que resignan su estudio, su trabajo. Exacto. Digo, ¿y entonces cómo nos hacemos cargo de esta situación? Y después hay muchos que se quejan cuando el Estado les reconoce el bueno. derecho a una jubilación. Sí, tal cual. Excelente, locura, ¿no? excelente exposición del doctor Termite, dice Rodolfo Comte, nos manda acá desde el chat de YouTube, así que algunos que se van sumando y van poniendo me gustas en el canal de YouTube, así que bueno, les agradecemos, espectacular, la verdad que creo que Gracias, Aníbal. increíblemente los planetas se alinearon para que podamos tratar este tema el día de hoy, así que les agradezco a ambos por haber estado en el programa. Los esperamos en otra oportunidad. Sí, tenemos que comprometer al doctor Termite para que vuelva. Y un solo Sí, temita, dale. hoy no es el día, pero falta todavía un poco, pero recordemos siempre que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Perfecto. Por un episodio traumático que pasó en esa fecha en los años 60. Gracias, A doctores. ustedes, por favor. Gracias, Gracias, un gusto. Aníbal Termite, ex juez del Tribunal en lo Criminal de Morón, y el moderador, el doctor Guillermo Rafaniel, el secretario de Cultura de la Asociación, aquí con nosotros.